Gracias, don Augusto Hidalgo, decano de Ciencias Administrativas de la Universidad de San Marcos. Y muchas gracias, Enrique Cornejo, por la gentileza de invitarme a participar en tu calidad de vicedecano de investigación y posgrado de la San Marcos, además de haber sido y ser uno de los grandes gestores e impulsadores del comercio exterior desde la época en que presidías el Instituto de Comercio Exterior y después desde otras carteras como ministro de Estado. Y además por tu amistad durante todo este tiempo y te felicito como siempre por tus buenas iniciativas, ¿no? Y por supuesto un abrazo a cada uno de los directores de las OSEX, que son guerreros permanentes del comercio exterior, una suerte mini Promperú en el exterior con pocos recursos, pero haciendo un extraordinario trabajo. Además los saludo en calidad de colegas y de amigos con los que estamos comprometidos por sacar adelante el país. En línea con lo que mencionaba Augusto Hidalgo, lo que quiero es básicamente en esta introducción centrar algunas ideas gruesas sobre la evolución de la economía del Perú, el peso del comercio exterior y un poco los desafíos que estamos enfrentando ahora en esta coyuntura distinta a la que vivimos en años atrás. Lo primero es entender que si hacemos un corte para explicar la evolución de la economía peruana y ese corte lo marcamos con la pandemia al cierre del 2019, podríamos ver que esa evolución a la que hizo mención Augusto Hidalgo cuando mencionaba una evolución no solamente del comercio, sino de la economía peruana hasta el 2019, y comparamos los indicadores macroeconómicos de Perú con el resto de América Latina, en casi todos los indicadores tenemos una posición destacada, una de las inflaciones más bajas de América Latina, hasta hoy incluso. No nos afectó fuertemente la evaluación como sí lo sucedió con otros países, una posición de deuda bastante saludable, siempre debajo del 30% sobre el PBI, un déficit fiscal que cerró con 1.7% al cierre del 2019, que era de los más bajos en América Latina, y un comportamiento bastante destacado del comercio exterior, incluso en materia exportadora, con tasas de crecimiento de las más altas, no solamente en América Latina, sino a nivel mundial. En el año 2018, registramos la quinta tasa de crecimiento exportador más alta del mundo y la segunda más alta en América. Perdón, la primera más alta en América, no América Latina, sino América en su conjunto. Eso era la foto hasta el cierre del 2019 y lo más importante era mostrar que hasta antes del 2019, si consideramos los 15 años previos a la pandemia, 2004 al 2019, un indicador más importante está relacionado con desarrollo económico, ya no con crecimiento económico, sino con desarrollo, que es crecimiento con indicadores de bienestar. Y ese indicador tiene que ver con la reducción de la pobreza. Según la CEPAL, en ese lapso de 2004 al 2019, 2 países en América Latina fueron los que redujeron más los niveles de pobreza, Colombia y Perú. Estamos hablando de pobreza monetaria, para esa medición. Y en el caso de Perú redujimos la pobreza de 50.2% a 20.5%, casi 30 puntos porcentuales, ¿no? Eso para mostrar objetivamente que el modelo de economía social de mercado que se adopta desde los 90 hasta la fecha ha tenido un impacto positivo en la economía peruana, y una manera clara de medirlo es la reducción de los niveles de pobreza, que en el fondo significan mayor empleo, mayores oportunidades de emprendimiento, evidentemente, ¿no? Si miramos luego el impacto de la pandemia del 2020, Perú fue una de las economías más golpeadas en el planeta. Tuvo la quinta recesión más alta del mundo y la segunda recesión más alta de América Latina, solamente antecedida por Venezuela. Y se cayeron los 4 motores de la economía. Los 4 motores de la economía son inversión pública, inversión privada, y la privada pesa 80%, la pública 20%, exportaciones, que es la que había tenido la mejor performance en el tiempo, y consumo interno. Y siendo el consumo interno, o teniendo el consumo interno una participación de cerca del 63% del Producto Bruto Interno, incluso a la fecha, ¿no? O sea, ese año fue un año muy malo. Perú, desde que nace como república en 1821, ha tenido 5 recesiones, y esta del 2020, que fue 11.1%, fue una de las peores, comparable con la de la guerra con Chile en 1880. Luego viene el 2021, un efecto rebote estadístico. Después de caer tan abajo, la recuperación tenía que venir.
2022 una recuperación de la economía y este año 2023 estamos esperando un crecimiento debajo del 1%. Es un crecimiento bastante pobre. Para tenerlo claro, audiencia en general, el Perú necesita siempre crecer sobre el 3.5%. Si crecemos debajo del 3.5%, se está acentuando el desempleo y el subempleo. ¿Eso qué significa? Que al crecer la economía 1% este año, esperemos las cifras de fin de año y de hecho van a tener un impacto negativo en los niveles de pobreza una vez más. O sea, este es un año difícil. Básicamente, si nos comparamos con el resto de América Latina, podríamos decir que estamos en términos relativos mejores, pero esa no es una buena comparación. Nosotros debemos compararnos con nosotros mismos y esa comparación nos obliga a crecer sobre el 3.5. Por lo tanto, ni la del año pasado ni los últimos años ha sido una buena noticia. Los niveles de crecimiento siempre tienen que estar sobre ese 3.5 y ese año es un año bastante retador porque ese 1% nos genera desafíos fuertes para el 2024. Si nos ponemos de cara hacia adelante, en ese escenario donde el mundo se está desacelerando y algunas economías grandes están en recesión, cosa que no está pasando en Perú, estamos coyunturalmente en una recesión técnica, pero en el cierre del año no vamos a cerrar con recesión, pero vemos economías como Alemania o como Italia que cerrarán el 2023 con recesión, lo cual es un síntoma de preocupación. Si el mundo está desacelerándose y o está en recesión según el país que elijamos, evidentemente compran menos, compran con menos frecuencia y compran a menores precios. Ese es el impacto que tiene sobre las exportaciones. Aún así, tenemos la expectativa de cerrar en positivo en lo que concierne a las exportaciones no minero-energéticas, antes llamadas exportaciones no tradicionales, al cierre del 2023. Pero si miramos qué ha pasado con el comportamiento del comercio exterior, de hecho, ha sido, como repito, uno de los motores y ha tenido una performance positiva al amparo de dos cosas fundamentales. Se desarrolló hacia el año 2002-2003 un Plan Estratégico Nacional Exportador, un PENX, que aterrizó en 1.215 medidas y que luego ha sido ampliado. Se planteó para 10 años, 2003 al 2013, se ha ampliado hasta el año 2025 y de las 1.215 medidas que ahí se plantearon, el 87% ha sido implementado. O sea, no ha sido un ejercicio teórico, ha sido praxis pura. El seguro para la pyme exportadora, la ventanilla única de comercio exterior, el despacho anticipado, el exportafácil, los consorcios de exportación, los propios tratados de libre comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Desde medidas muy grandes hasta medidas muy específicas o sectoriales, han armado ese portafolio de 1.215 medidas, de las cuales 87% son una realidad. Y ahí se recoge un poco lo que mencionabas, Augusto, cuando señalabas que algunos países, y los menciono, Paraguay, Honduras, El Salvador, Guatemala, han buscado de alguna manera franquiciar ese Plan Estratégico Nacional Exportador porque fue una buena práctica con dos componentes fundamentales. Uno, eso que señalé, es una articulación pública-privada para sacar adelante ese tipo de medidas. Y dos, que también estaba implícito en lo que dije, una visión de mediano y largo plazo. Dos características centrales para que esto funcione. Y lo segundo, que fue un brazo de ese Plan Estratégico Nacional, fue la apertura al mundo, que es lo que tiene que ver con la agenda de este foro al que nos han convocado, porque Perú apostó primero por un tratado de libre comercio con Estados Unidos, en ese momento el socio comercial más importante del Perú, entró en vigencia el 1 de febrero del 2009, y a partir de esa iniciativa se han ido abriendo más TLCs. Hoy día tenemos 22 tratados de libre comercio con 58 economías. Y pone sobre la mesa una serie de desafíos que me permiten cerrar esa breve intervención explicando qué estamos haciendo en ese escenario. El mundo del comercio exterior tiene dos grandes brazos. La apertura de mercados, y ahí entran a tallar esos tratados de libre comercio, que uno podría decir, si Perú es una de las 3 economías más abiertas de América Latina, conjuntamente con Chile y con México, ¿para qué más TLCs? La tarea debería ser más centrada en mejorar los estándares de competitividad, que es el otro brazo importante.
Sin embargo, si miramos incluso sectores que siempre se muestran como los exitosos, como el sector agroexportador, donde nuevamente la alianza público-privada, la misión de largo plazo e incorporarle además esa ley de promoción agraria que fue fundamental, explican cómo Perú estaba en agroexportaciones, igual que textiles y confecciones, exportando 1.800, 1.900 millones de dólares, y de pronto se dispara a casi 10.000 millones de dólares. Eso, entre otras cosas, tiene la explicación de la ley de promoción agraria, ¿no? Ahora, si miramos el comportamiento de esos sectores, diríamos, oye, o por iniciativa privada o por apoyo del Estado o por ambas cosas, ese sector ha despegado solo, como otros sectores de la exportación nacional. ¿Para qué más TLCs? Y la explicación la da ese mismo sector exitoso agroexportador, porque estamos cada vez creciendo más en volumen y exportándole a los mismos mercados, con lo cual los precios están a la baja en los mismos mercados donde nosotros entramos. Eso explica por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Es decir, se planteó un tratado de libre comercio con Hong Kong, que es un mercado per se importante, además sigue siendo una puerta de acceso al mercado chino y además al resto del mercado asiático. Estamos en la tercera ronda de negociación, la cuarta viene ahora en octubre, estamos bastante avanzados en un TLC que es importante. Se abrió el espacio de negociación de un TLC con Indonesia, que tiene una población de 500 millones de personas y que es un mercado de destino interesante para varios de los productos que Perú está exportando el día de hoy. Se ha formalizado unos términos de referencias. Hace unos 4 días, con el ministro de Comercio de Indonesia, se dio el go. Va a definirse muy pronto la primera ronda de negociación. Planteamos que fuera acá en el Perú, han planteado que sea virtual. En una primera ronda, como conocen, es manejable de manera virtual. Las siguientes sí suponen un proceso que involucraría la presencialidad. Y con India, donde se habían paralizado las negociaciones hasta antes de la pandemia, se planteó una posibilidad de reanudarlas, dijeron que están remirando su política comercial, le mandamos una comunicación formal al ministro de Comercio de la India, respondió hace 3 semanas afirmativamente para ir adelante en la negociación, pasó una invitación, la viceministra de Comercio Exterior estuvo en la India la semana pasada y trajo excelentes noticias porque hay una aceleración del proceso y podríamos en el primer semestre del próximo año cerrar una negociación con uno de los grandes, que es el mercado de la India, que pronto superará, si ya no superó a China en términos de población. Y obviamente, como todos los LCs, se contemplan las sensibilidades en algunos sectores. En el caso de la India se contemplará el tema de textiles, confecciones, calzados, farmacéuticos, que son temas de preocupación, pero siempre hay espacio de negociación, incluso en el extremo, separando los sectores sensibles. Entonces tenemos una ruta ya predefinida con ellos y son los 3 grandes TLCs, además de un TLC que podría para muchos sonar a poco porque es con República Dominicana, sin embargo, es una plaza que los propios empresarios reclaman. Y recordemos, o sea, ya no mira a República Dominicana solamente como población pura de los dominicanos, sino una plaza que recibe 10 millones de turistas al año. Debería llamarnos la atención cuando Perú en el mejor momento ha tenido 4.4. Y por consiguiente es una plaza a la cual deberíamos estarle vendiendo muchas cosas. Es decir, si vamos a cualquier resort de esos del All Inclusive de la República Dominicana, no nos parecería natural que así como tiene la noche de comida italiana o japonesa, tengamos comida peruana con la reputación que hemos logrado. ¿No les parece natural que así como reparten todo tipo de tragos, deberíamos tener un chilcano como parte de la oferta? Y si tenemos una población de 10 millones que visita el país, nos da una idea clara de que es un mercado potencial importante. Y además estamos modernizando TLCs más antiguos como el de China, que tiene 13 años de historia, y estamos en un proceso de modernización ya en la 7ª, 8ª ronda, donde se incorporan temas de economía digital, de economía verde, de temas aduaneros, para que eran temas no contemplados en la negociación original, ¿no? Entonces, estamos en un espacio bien interesante. Perú tiene retos importantes en ese frente que es motivo del foro, pero también en el otro frente que es el tema de competitividad, donde se está tratando de definir en las siguientes semanas una propuesta de zonas económicas especiales que englobe el concepto de parques ecoindustriales, zonas francas, ETICOS, y que permita explotar incluso espacios como el que vamos a tener pronto con la entrada en operaciones del puerto de Chancay, que de por sí ya es una noticia más que alentadora para el comercio exterior peruano, tiene una profundidad que permite recibir buques de gran calaje hasta 24.000 contenedores y que permite una ruta directa a China y que por consiguiente abarata
fletes de manera significativa, razón por la cual no solamente vamos a capturar productos del Perú, sino claramente de Chile, de Brasil y de otras plazas. Y como saben, en enero del 2025 tenemos lista la ampliación del Jorge Chávez y se está avanzando en el aeropuerto Chincheros en Cusco, para mencionar simplemente algunos de estos tópicos de conectividad que vienen empatados a los esfuerzos de promoción de la mejora de la competitividad en el país. Entonces, sin entrar a mucho detalle, esos son los dos grandes brazos sobre los que estamos trabajando: apertura de mercados y sobre todo énfasis en temas de competitividad, que es un tema amplísimo que sería motivo de otro foro, pero tenemos una muy buena expectativa. Tenemos la esperanza de cerrar el año en azul en materia de exportaciones, que es decir, bastante en un escenario complicado como el que está viviendo el mundo, y con una recuperación potente en el otro brazo, que es la parte de turismo que maneja ese ministerio. Pero los felicito nuevamente por la iniciativa, un abrazo a cada uno de ustedes y a cada uno de los directores de OSEX, y voy a acompañarlos en parte de las presentaciones por un poco la agenda del día, pero va a ser un placer escuchar a cada uno de ustedes. Un gran abrazo y muchísimas gracias por invitarme a participar.